Bueno, vamos a pasar a resolver nuestra actividad número uno, ¿no? Correspondiente a la tarea. Me indicaba, ¿no? La cuestionante primera, que se grafique e indique las funciones de los componentes de una batería seca, libre de mantenimiento, ¿no? En este caso, ¿a qué nos vamos a referir cuando estamos hablando que sea seca y libre de mantenimiento? A que dentro de su estructura interna, ¿no? Tanto en el borde positivo, negativo, celdas y demás, vamos a tener, ¿no? Un electrolito gelificado, ¿no? Que quiere decir que va a venir en forma de gel, el cual va a tener que tomar una polaridad dentro de cada una de las celdas para poder cumplir este requisito, ¿no? Para poder mantener la carga dentro de la batería. No se olviden que cada conjunto de batería está compuesto por celdas, ¿no? Generalmente tiene 6 celdas. Esas seis celdas corresponden a 2 voltios de cada una, ¿no? Si ustedes agarran, ¿no? En el caso de una batería que tenga líquido como elemento para la carga, ustedes conectan un borne, ¿no? Un cable del multímetro al borde negativo y la cable punta sacan las tapas, ¿sí? Los respiraderos de cada una de las celdas e insertan directamente el, la otra punta del tester, ¿no? Del multímetro. Entonces les va a dar un valor aproximadamente llegando a 2 voltios, ¿no? Entonces una forma rápida de diagnosticar cuál de las celdas puede estar en un posible cortocircuito, ¿no? Y estaría provocando de que estos se vayan descargando, ¿no? O que la batería no reciba una carga completa. Siempre hay que tomar en cuenta la carga que está botando el alternador a través del uso de un perímetro, ¿no? En este caso, para el rubro automotriz, tenemos dos opciones, ¿no? Un amperímetro de carga que puede ser instalado en el propio vehículo y ser parte del tablero de control, o en su defecto, conectarlo también, ¿no? Siempre al borde negativo y conectarlo en serie hacia la parte de la carrocería, ¿no? Entonces, en ese lugar vamos a tener la carga, ¿no? Entonces, se enciende el vehículo y al lograrlo encender, vamos a poder tranquilamente ver el comportamiento, ¿no? Hacia qué lado está moviéndose la aguja. No se olviden que los amperímetros tienen que tener la posición, ¿no? En base al sentido de su cableado para el paso de la corriente y la aguja tiene que subir siempre al lado derecho, ¿no? Es idealmente lo que se tiene que cumplir, lo que tiene que hacer este instrumento, ¿no? Dependiendo de la carga que se le aplique al alternador, ¿no? En este caso al número de revoluciones, se va a poder determinar si es que se está cumpliendo con la entrega de carga mínima, ¿no? También se va a poder determinar si el consumo de todos los componentes, ¿no? En este caso el sistema de luces y demás, está prácticamente dentro del rango, ¿no? No se olviden que si existe una caída de tensión en el circuito eléctrico, se va a ver también afectado en la parte del rendimiento, ¿no? Cuando existen cortes, ¿no? Cortocircuitos en el sistema, se va a poder ver, ¿no? Se va a poder analizar de que existe este consumo de corriente, ¿no? Lo cual no va a poder satisfacer. ¿Cómo ustedes se van a dar cuenta, ¿no? O cómo el usuario, mejor dicho, se da cuenta, es cuando prende el sistema de luces y solamente cuando acelera el motor, estas tienden a iluminar más, ¿no? En ese momento es cuando se produce este tipo de diagnósticos, ¿no? Que se tiene que evaluar. También cabe recalcar, ¿no? Que las baterías siempre deben estar sujetas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No las tienen que tener los vehículos sueltas, ¿no? Que se estén apoyando solamente sobre el peso, sino que deben de tener soportes, ¿no? Al tener soportes estamos garantizando de que las celdas que están en su interior no vayan fisurándose, ¿no? Cuando se fisuran las celdas es cuando van a entrar en cortocircuito, ¿no? Acá podemos ver en el trabajo de uno de sus compañeros que nos ha ido indicando, ¿no? Lo que se había pedido en la pregunta, en este caso sobre los bordes, ¿no? Ustedes tienen que
saber diferenciar esta parte, ¿no? El borne positivo se caracteriza por ser una especie de cono, ¿no? No es totalmente recto y es el que va a tener mayor diámetro, es el más grueso, ¿no? En diferencia al de tipo de borne negativo. Este tipo de conexiones no se debe de exceder con el torque, ¿no? Muchas veces van a fijarse que se agrietan, ¿no? Por la parte interna. Eso se debe a que han apretado mucho la conexión, ¿no? Un torque ideal sería aproximadamente 5 libras, ¿no? Pero como no vamos a tener un torcómetro para aplicar esto, es suficiente que la tuerca de sujeción, una vez que haya llegado al tope, a lo mucho se dé un cuarto de giro, ¿no? Es suficiente para eso. Entonces se tiene que evaluar, ¿no? Este tipo de conexiones. Habíamos indicado también que se debe de analizar los posibles colores que se presenten en los bordes, ¿no? Sobre todo en el positivo, ¿no? Habíamos visto que pueden existir colores azulados, blanquecinos, que nos están indicando la presencia de sulfatación. Entonces hay que evaluar a qué se debe esa presencia de sulfatación, ¿no? Y una vez de que exista esa sulfatación, lo más recomendable es cambiar los cables principales de conexión de la batería, ¿no? Tanto el positivo como el negativo. Entonces, eso es lo que se debe de evaluar, ¿no? Este tipo de baterías, ¿no? En el caso de las de gel, van a tener un tiempo de duración mayor al de a las baterías compuestas por líquido, ¿no? Debido a las características químicas que va a presentar el gel que se encuentra en su interior, ¿no? Al ser libres de mantenimiento, el usuario no tiene que revisar prácticamente nada, ¿no? Solamente el estado de carga y la sujeción de la batería, como ya hemos indicado. Estas baterías se caracterizan por tener un coste mayor, ¿no? Que quiere decir que son más caras que las baterías convencionales. Pero la mayoría de baterías de este tipo siempre nos van a proveer una capacidad mayor de arranque en frío. Ya. Para la pregunta número 2, ¿no? De la actividad número 1, me pide, ¿no? Que grafique el circuito de carga, ¿ya? Con doble batería para una ambulancia Toyota con motor 2KD, ¿no? Este motor 2KD es un sistema Common Rail, ¿no? De diésel, que se caracteriza por ser de 4 cilindros y aproximadamente 2.700 centímetros cúbicos, ¿no? Este tipo de ambulancias han venido como dotación, ¿no? Dotación para el servicio público, ¿no? Acá vamos a poder ver un gráfico, ¿ya? Podemos ver acá el siguiente circuito que está representando a nuestro sistema de carga, pero para doble batería, ¿no? Las ambulancias, al ser vehículos de servicios especiales, necesitan una carga extra, ¿no? Necesitan dotar de corriente a dispositivos internos que se van a encontrar en la parte posterior, ¿no? Estos sistemas originalmente van a venir ya implementados, ¿no? En nuestro medio lo más común es que sean de fabricación argentina, ¿no? Esta batería número 1 va a ser la que me va a alimentar de corriente principalmente a toda la parte del servicio del automóvil, en este caso de la unidad. Va a tener una carga directa, tanto como la batería número 2, para lo cual el alternador tiene que presentar características especiales, ¿no? Una de esas va a ser principalmente su tamaño, ¿no? Al tener que brindar carga para alimentar a dos baterías, ¿no? Generalmente estas baterías van a ser libres de mantenimiento, ¿no? Van a ser de tipo gel y aproximadamente cada una va a tener mínimamente entre 70 y 100 amperes, ¿no? 100 amperes va a ser la configuración
más común para este tipo de baterías. Por lo tanto, el alternador tiene que tener un tamaño grande, ¿no? Para que pueda brindar la capacidad de carga. Este alternador aproximadamente me va a poder entregar a mí, ¿no? Entre 170 hasta 200 amperios, ¿no? Como en este caso es una unidad de motor Common Rail, ¿no? Alimentada por diésel, se debe de evaluar el número de revoluciones que va a controlar la computadora, ¿no? Para poder brindar este servicio de carga, ¿no? La batería número 2, ¿ya? Va a estar en este caso también conectada, ¿no? Al sistema de carga principal, ¿ya? Pero va a tener un conjunto de relé, ¿no? Va a tener un relé que va a poder controlar la carga. No se olviden, ¿no? Que este sistema también puede venir orientado en otro tipo de unidades. Por ejemplo, si fuesen vehículos de tuning, ¿no? En este caso de audio, van a tener que poder brindar una gran capacidad de entrega de corriente para el consumo de los equipos, ¿no? Va a ser de esa forma. Este relé nos va a permitir a nosotros controlar la carga o permitir que no todo el tiempo se estén alimentando totalmente estas baterías, ¿no? En los vehículos modernos va a existir, ¿no? Para el sistema de carga, en este caso al alternador, un sensor, ¿no? Llamado el sensor IBT, que nos permite controlar la carga que se está mandando desde el alternador hacia las baterías, en base a una serie de parámetros, ¿no? Por ejemplo, puede ser temperatura, puede ser la propia carga, el número de revoluciones y otros, ¿no? Que la computadora va a poder gestionar, va a poder administrar para no permitir que la batería sufra un exceso de carga. Por ejemplo, cuando un vehículo pertenece, por ejemplo, al sistema de transporte, ¿no? En este caso público, va a estar prendido bastante tiempo, ¿no? O es más, tal vez viaja a alguna comunidad o a algún lugar. Se va a caracterizar por tener todo el tiempo cargando la batería. En el caso de las baterías de líquido, van a tender, ¿no? Van a querer a tomar mayor temperatura, lo cual va a producir que el líquido que se encuentra en su interior vaya mermando, ¿no? Va a empezar a salir en forma de vapor. Entonces se tiene que evaluar eso, ¿no? Entonces el sensor IBT nos va a permitir a nosotros controlar esa carga, ¿no? O por ejemplo, si ya estamos en el caso de una flota, ¿no? Que viaja de acá a Santa Cruz, entonces el tiempo es bastante alargado, ¿no? Entonces la batería va a empezar a recibir una sobrecarga, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de daños, el sensor va a poder regular esa carga que se está entregando hacia las baterías, ¿no? En base a este tipo de sistemas. Este relé que está instalado acá va a tener un LED indicador, ¿no? O un foco. Para todos los servicios de alternadores debe de existir un foco piloto, ¿no? El cual debe apagarse cuando este alternador ha empezado a generar carga, ya que tiene la función de excitar a los campos que se encuentran en este interior, ¿no? Y permitir el tipo de carga aplicada para nuestras baterías, ¿no? Vamos a tener la llave del conmutador, ¿no? La llave de la chapa de contacto, el cual va a tener 4 posiciones, ¿no? Puede tener seguro, puede tener accesorio, contacto y arranque. Cuando se prende el automóvil y se pone en contacto, este foco se va a prender, ¿no? Pero cuando ya se da el arranque y el motor ha iniciado su ciclo de funcionamiento, esta, este bulbo, este foco, tiene que apagarse, ¿no? En la mayoría de los automóviles viene representado con el símbolo de la batería, ¿no? El cual debe de apagarse y no debe de prenderse bajo ninguna condición mientras el vehículo esté funcionando. Muchas veces ustedes van a ver que por falla del sistema del alternador o existe un corte, ¿no? En el circuito de las baterías, este foco va a empezar a parpadear, ¿no? Y cuando empieza a parpadear, nos va a indicar a nosotros de un problema en el sistema de carga. De la línea común, ¿no? De la salida del alternador, está mandando hacia una de las baterías corriente positiva y también a través de un cable
No se olviden que este cable tiene que tener características especiales, ¿no? El de estar compuesto por una gran cantidad de filamentos y que tenga un grosor relativo, ¿no? Y también va a llevar esta carga, ¿no? Este tipo de corriente positiva hacia la batería número 2. Durante su trayecto se está alimentando, ¿no? En este caso para nosotros, al relé de carga, ¿no? No, perdón, al relé de arranque, ¿no? Del motor de arranque. Entonces siempre es bueno instalar este tipo de relés, ¿no? La mayoría de los vehículos los va a traer, pero los vehículos más antiguos no lo tienen, ¿no? Pero se puede implementar de esta, mismo, de esta misma bifurcación, de este mismo derivado de corriente positiva, vamos a tener alimentación hacia nuestra caja de fusibles, ¿no? El cual ya va a derivar el tipo de corriente, ya sea las funciones de accesorio o en este caso la función de paso de corriente cuando existe funcionamiento, ¿no? Entonces, no se olviden, ¿no? Cuando tenemos dos baterías en un vehículo, generalmente van a estar alimentadas por un solo alternador, pero este alternador tiene que tener las características de gran tamaño para poder brindar el amperaje necesario para cargar estas dos unidades acumuladoras, ¿no? También puede darse el caso de que se utilice doble alternador, ¿no? En este caso habría que ver si la unidad va a venir equipada directamente de fábrica o en todo caso se deba de poder adaptar, ¿no? ¿Dónde se adaptan dobles alternadores? En los vehículos de competencia, ¿no? Generalmente en los vehículos 4x4, ya que tienen un relativo espacio, ¿no? Dentro del compartimiento del motor. Y se debe de analizar, aparte, ¿no? De la forma en que se va a sujetar, cómo se va a permitir esta carga, ¿no? La mayoría de los sistemas van a utilizar relés como interruptores, ¿no? Pero también hay opciones con contactores manuales, ¿no? Con un simple botón. Al adaptar el alternador para alimentar doble sistema de carga, se debe de tomar en cuenta a cuál de las poleas del trinquete se puede sacar servicio de giro, ¿no? Pero recuerden que todo elemento conectado al cigüeñal y que de este dependa su rotación, va a ir mermando potencia mecánica. ¿Qué quiere decir eso, no? La pregunta número 3 nos preguntaba, ¿no? ¿A qué se denominan luces de trocha, no? Las luces de trocha son señales luminosas, ¿no? Son focos que se van a instalar, ¿no? Y generalmente van a funcionar directamente desde que se coloca la posición de luz media, ¿no? Entonces, en la primera posición de la palanca, colocar luz media, se prenden estas luces, ¿no? Estas luces van a estar instaladas en todas las esquinas, tanto de la unidad, ¿no? En este caso puede ser de un tractocamión, como en el caso de este trailer, o de vehículos livianos, ¿no? Al estar instaladas en las esquinas, ¿no? En los puntos más alejados de toda la unidad, sirven para brindar un parámetro de referencia, ¿no? En tanto a la altura, la longitud y el ancho, ¿no? Estas luces deben de prenderse, ¿no? Con la primera opción de la utilización de luces, ya que nos sirven de referencia para poder circular a través de una carretera principalmente, ¿no? Muchas veces ustedes han debido experimentar, ¿no? Han debido ver cuando salen a conducir a la carretera y sobre todo de noche, ¿no? Van a fijarse que los camiones están totalmente descuidadas estas luces de referencia, ¿no? Por ejemplo, en la parte de esta chata, ¿no? Y del acople que está jalando esta unidad, debería haber acá, ¿no? Lo cual nos está indicando a nosotros cuánto de longitud total va a tener este camión para que nosotros podamos realizar una maniobra, ¿no? Para poder adelantarlo dentro del rango de la carretera, ¿no? Se tiene que poder ver, se tiene que poder evaluar, ¿no? Pero muchas veces de estos camiones prácticamente no existen estas luces, ¿no? Por lo tanto, cuando se desea pasar, se corre el riesgo, ¿no? De no poder calcular la longitud total y tener un accidente, ¿no? Entonces se deben evaluar este tipo de unidades, ¿no? En este caso, para los camiones, este sistema va a trabajar directamente
sobre la base de 24 voltios y en los vehículos livianos sobre la base de 12, ¿no? Entonces vamos a tener este tipo de unidades. Les repito, es esencial de que existan en todo tipo de en todo tipo de unidades automotrices, ¿no? Debe de existir. La pregunta número 4, ¿no? Se refería a los requerimientos de conexión para estas características que se les está pidiendo, ¿no? Para parte de las baterías. Estoy utilizando uno de los trabajos que sus compañeros han mandado, ¿no? Y lo ha hecho muy práctico, fíjense, ¿no? En esta parte no utiliza una imagen de internet, sino que él la ha elaborado y le ha sacado una foto, ¿no? Muy bien, felicidades. Por ejemplo, me está pidiendo a mí una conexión de 24 voltios, pero que tenga 140 amperios, ¿no? Entonces se está partiendo de dos unidades de batería, ¿no? En este caso vamos a tener ya eh, cada batería de 70 amperios, ¿no? Entonces se está logrando este tipo de conexión. Pero podemos ver en este caso que está utilizando una conexión, ¿ya? En este caso de tipo en serie, ¿no? Pero, ¿qué ha ocurrido acá? Su compañero tiene un error, ¿no? Nos está pidiendo 24 voltios, pero a 140 amperes, ¿no? Lo que debería haber realizado su compañero es conectarlo directamente en serie, ¿no? Pero cuando se conecta en serie, nosotros incrementamos el voltaje, pero mantenemos el amperaje, ¿no? Entonces esto se debe de analizar. Fíjense que después me está pidiendo 12 voltios a 108 amperes. En este caso, ¿qué tipo de conexión está utilizando su compañero? Está utilizando una conexión en serie, ¿no? Pero, como estamos aplicando nosotros, ¿no? Eh, baterías de uso automotriz, deberíamos haber tenido, en este caso, la conexión en paralelo, ¿no? Con solamente dos baterías, de aproximadamente 70 a 75 amperios para poder cumplir ese amperaje, ¿no? Aquí hay un error y vamos a tener este otro. A ver, analizaremos que he hecho un circuito mixto, ¿no? He hecho un circuito mixto con baterías grandes, ¿no? Este tipo de baterías van a variar, ¿no? Por ejemplo, en la cantidad de amperaje que está manejando. Si nosotros utilizamos, ¿no?, este tipo de configuraciones para nuestros vehículos, en este caso orientadas a los camiones, se va a poder determinar, ¿no?, que la idea de utilizar los 24 voltios es poder incrementar la capacidad de carga al arranque, ¿no? El motor de arranque para este tipo de unidades va a ser un gran consumidor, ¿no? Por lo tanto, necesita tener una gran fuente de corriente, lo cual nos va a permitir a nosotros poder arrancar la unidad, ¿no? Esa es la idea de que el sistema pase, ¿no? Ahora, va a haber camiones, no todos, ¿no?, que solamente utilizan la parte de los 24 voltios para el sistema de encendido, ¿no? Pero en este caso para poder arrancar al motor. Y internamente después va a poder trabajar en el caso de la cabina con 12 voltios, ¿no? No son los más comunes, pero existen, ¿no? Y el resto de las unidades puede trabajar directamente sobre la base de los 24. Entonces se deben de analizar los requerimientos, ¿no? Cuando ustedes compren cualquier tipo de accesorios, los focos, luces de posición, siempre tienen que evaluar para qué cantidad de voltaje están destinadas, ¿no? Muchas veces pueden tener eh, 24 voltios en sus accesorios y quererlos hacer trabajar con 12, ¿no? Lo cual prácticamente va a tener una poca iluminación o en su defecto ni siquiera va a poder encender, ¿no? Entonces nos va a dar eso. La pregunta número 5, ¿no? Me pedía que explique y grafique la forma correcta de pasar corriente a una batería descargada desde un automóvil. Esto me está pidiendo a mí, ¿no? En el taller ustedes han debido experimentar, ¿no?, que cuando los automóviles no tienen carga, nosotros pasemos batería directamente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un gráfico de referencia, ¿no? Fíjense
cómo se está conectando el cable negativo. Este cable negativo no está viniendo del borde negativo de la batería del auto que va a donar, ¿no? Sino se está conectando a la carrocería del vehículo donante, ¿no? Muchas veces han debido ver, o es más, lo han debido realizar, en el taller agarramos dos pares de llaves, ¿no? Y vamos a pasar corriente directamente hacia los bordes, ¿no? Al pasar esta corriente directamente hacia los bordes, estamos mandando mismo voltaje, pero estamos incrementando la capacidad de amperaje de esta batería por un determinado momento. Pero, ¿qué ocurre al realizar esa operación? Cuando nosotros conectamos, por ejemplo, con las llaves, o en este caso los cables, se pueden producir chispas, ¿no? Fuera del riesgo, del peligro de un incendio, ¿qué va a pasar acá? Como son vehículos que trabajan, en este caso, ¿no? Con gestión de computadora, lo más probable es que ese chispazo, ¿no? Ese cortocircuito que se está realizando sin querer, llegue a afectar a la unidad de cálculo, ¿no? En este caso a la computadora. Todo tipo de sobrecargas, ¿no? O en algún caso, por ejemplo, si es que la ayudante o una persona que nos esté ayudando se equivoca al conectar, va a producir daños, ¿no? La computadora, pese a que va a tener un sistema de protección, ¿no? Que va a ser el fusible, puede también llegar a quemarse, ¿no? Y no tener reparación. O en algún caso, ¿no? Si es que el salto de chispa al hacer esta transferencia de corriente de una batería a otra, puede producir que la computadora se dañe internamente, pero siga funcionando. Esto va a repercutir en fallas intermitentes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que puede producirse en un determinado momento una falla, pero cuando se quiera reproducir, no va a poder pasar, ¿no? O en su defecto, van a ser fallas persistentes, ¿no? Lo cual lleva al mecánico a hacer distintos tipos de análisis, ¿no? A veces se puede conseguir una computadora de otro vehículo para conectar temporalmente y hacer la prueba, ¿no? Pero para la mayoría de las unidades modernas, sobre todo, ¿no? La computadora, ¿sí? Que va a gestionar al motor. Va a tener tres subcomputadoras, va a tener tres subcentralitas que van a calcular diferentes gestiones del automóvil, ¿no? Por ejemplo, tenemos el sistema PCM, que va a ser el encargado de administrar todo el sistema de potencia del vehículo, en este caso toda la gestión del motor. Vamos a tener a la subcomputadora, ¿no? Al sistema BCM encargado de toda la parte de tracción, freno, toda la parte de movilidad, ¿no? Y una tercera subcomputadora encargada de gestionar toda la parte electrónica, ¿no? Pueden ser sistemas de entretenimiento, climatización y otros componentes, ¿no? Que sean instalados en base a la gama, ¿no? En base al tipo de automóvil que este sea. Entonces se debe de analizar, ¿no? Pero muchas veces no va a ser posible poder conectar otra computadora, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas computadoras van a venir enlazadas. ¿Qué quiere decir? Muchas veces han debido ver, ¿no? Cuando roban piezas de vehículos, ¿no? Piezas de automóviles. Se van a dar cuenta que siempre roban tres piezas elementales, ¿no? Va a ser la computadora, el tablero y el flujómetro, ¿no? Estos tres componentes comúnmente se les dicen que vienen casaditos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la gestión del tablero de control, la computadora y el flujómetro vienen enlazados. ¿Qué quiere decir? Se tiene que hacer una programación previa, ¿no? Por ejemplo, si por algún caso ustedes quieren sacar la computadora de este vehículo que es idéntico a este otro y directamente conectar, el vehículo no va a encender porque se tiene que enlazar, les repito, ¿no? El tablero, el flujómetro y la computadora a través de un software especial, ¿no? Se le tiene que indicar a la computadora que se está haciendo este tipo de conexión, ¿no? Cuando se enlace estos tipos de computadoras, se está gestionando un tipo
de datos, ¿no? En este caso van a ser a través de los sistemas multiplexados, ¿no? La computadora se va a poder enlazar a estos componentes, ¿no? El proceso técnico correcto sería que si se sospecha que la computadora está presentando algún tipo de fallas, conectar a un probador, ¿no? Entonces hay talleres especializados en solamente hacer esta actividad, ¿no? Van a poder gestionar, van a poder evaluar este tipo de unidades. La pregunta 6, ¿no? Me pida que defina, ¿no? Diferencia de potencial, intensidad de corriente, resistencia eléctrica y potencia eléctrica, ¿no? Cuando hablamos de diferencia de potencial, nos estamos refiriendo a un impulso, ¿no ve? ¿Ya? En este caso, es una carga eléctrica que va a fluir por un conductor. ¿A qué se refiere esto, no? Por ejemplo, si volvemos a este gráfico anterior, podemos ver, ¿no? Que la conexión se está realizando por unos cables que tienen una gran longitud, pero también tienen que presentar un diámetro específico, ¿no? Tienen que ser gruesos para que la corriente pueda circular tanto por el lado positivo como por el lado negativo, ¿no? Si se realiza este tipo de servicios, por ejemplo, con un cable delgado, lo más probable es que este se queme internamente, ¿no? O caliente. Muchas veces se van a fijar en el borde negativo de conexión del automóvil hacia la batería que presenta un cable grueso, pero de pequeño tamaño, ¿no? Y muchas veces lo reemplazan, ¿no? Por otro más largo, pero de menor diámetro. Eso va a llevar a que cuando se ejecute el proceso de arranque, ¿no? Se gire la llave del conmutador, empiece a calentar, ¿no? Todo cable va a tener que tener temperatura, porque a través de él está circulando una cantidad específica de corriente. Si este va a presentar un menor diámetro, es de lógica que va a tener una menor cantidad de filamentos, ¿no? Por lo tanto, va a tender a calentar. ¿Cuándo se puede aplicar eso, no? Cuando la unidad, por ejemplo, la unidad de motor, se tenga que medir con presión o se tenga que hacer otro tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, puede darse el caso de que no puede encender el vehículo, ¿no? Entonces, se va a dar una gran cantidad de pulsos, ¿no? Para que el motor de arranque pueda girar. Entonces, este cable va a calentar, ¿no? Cuando el cable está sometido a grandes tensiones, ¿no? A grandes calentamientos, internamente también llega a sulfatarse, ¿no? Se van a fijar que todos los filamentos, en este caso de color cobre, color medio naranja, empiezan a adquirir una tonalidad medio verde, ¿no? Entonces, cuando el vehículo presenta este tipo de cables, entonces no existe un paso adecuado del flujo de corriente, ¿no? Entonces se tiene que determinar esto. Les repito, ¿no? Esta diferencia de potencial se aplica más que todo para la parte del sistema de arranque, ¿no? Pero también en todos los cables, ¿no? Que van a componer al vehículo, van a existir en menor cantidad de este tipo de características, ¿no? Cuando hablamos de intensidad de corriente, ¿no? Para nosotros, la intensidad es la capacidad, ¿no? Que tiene un dispositivo de entregar una determinada carga, ¿no? Por ejemplo, la batería, ¿no? Les habíamos indicado que en sus características, ¿no? Puede ser 70, 54, 100 amperios hora, ¿no? Eso se tiene que evaluar en base al tipo de motor y al tipo de motor de arranque que tengamos, ¿no? Muchas veces se van a fijar, sobre todo, ¿no? Para los vehículos antiguos, que el motor de arranque en su parte exterior es bastante grande, ¿no? Y no posee la unidad del automático, ¿no? Sino que va a tener en la parte externa otra unidad, ¿no? Que nos va a servir como relé o como conmutador para poder permitir que este arranque, ¿no? Para poder girar, para que pueda rotar de forma interna y hacer girar al volante de inercia, iniciando de esta forma el ciclo de funcionamiento del motor, ¿no? Entonces se tiene que evaluar. Esta intensidad de corriente sí se puede calcular, ¿no? A través de la utilización de una pinza perimétrica, ¿no?
Nosotros tenemos que evaluar lo siguiente, ¿no? Si yo conecto la pinza amperemétrica en el cable negro, en este caso el cable rojo, de los cables, ¿no?, que están conectados, en este caso, a la transferencia de corriente de una batería a otra, el campo magnético que está creando la corriente al pasar a través de estos cables se puede calcular, ¿no? Entonces yo voy a poner, en este caso, la pinza, por ejemplo, lo más cercano a la conexión, ¿no? Acá, por ejemplo. Entonces voy a poder calcular cuánto de intensidad está circulando de un componente hacia otro, ¿no? Se puede evaluar. Esto es parte del diagnóstico de esos sistemas, ¿no? Se debe tomar en cuenta eso. Cuando hablamos de resistencia eléctrica, ¿no?, en este caso, y la aplicamos a los sistemas de luces que estamos aprendiendo, todos van a presentar un consumo, ¿no? Pero el mismo hecho de que se lleve esa corriente de un punto a otro a través de un cable va a producir cierto tipo de resistencia que se tiene que evaluar en el momento que se elige un cable conductor, ¿no? Entonces esto se tiene que evaluar. Y por último vamos a tener, ¿no?, potencia eléctrica, que va a ser una proporción en unidad a tiempo. ¿Qué quiere decir? Mi batería me puede entregar, ¿no?, en este caso la intensidad, la corriente, a una determinada potencia, pero en un determinado tiempo, ¿no? O en este caso, si no, va a ser para que se inicie el arranque del motor, puede ser en base al consumo, ¿no?, que se esté logrando, ¿no? Puede ser en este caso, si es que se llegase a aplicar algún tipo de servicio especial, ¿no? Por ejemplo, habíamos puesto la anterior vez el simple hecho de reemplazar focos, ¿no? Intercambiarlos por otros de mayor consumo, ¿no?, de mayor watt. Ahora la pregunta número 7 me pide, ¿no?, que grafique los tipos, colores y amperajes que soportan los fusibles aplicados en los automóviles. En este caso vamos a tener varios tipos de fusibles, ¿no?, desde los que simplemente son filamentos, en el caso de los Volkswagen, por ejemplo, los Petas, ¿no?, los que vienen en forma de tubitos, ¿no? Van a ser un vidrio con un filamento de determinado grosor y conexiones metálicas, ¿no? Y los últimos, los más comunes, habíamos visto los que van a ser de tipo plano, ¿no? Y va a haber también los de tipo como cubo, ¿no? Que van a permitir generalmente hasta un paso de 70, 80 amperios, ¿no? Eso se tiene que analizar. Entonces acá su compañero nos está determinando, por ejemplo, ¿no? Dice para los minis, para los más chiquitos, un tamaño aproximado en milímetros, ¿no? Entonces vamos a tener esta gama, ¿no?, esta disponibilidad de soporte de corriente, ¿no?, en este caso expresada en amperios. Y hay una regla bajo la norma, ¿no?, bajo la norma ISO, que para la mayoría, ¿no?, de la estructuración van a existir estos colores, ¿no? Y entonces en base a estos colores van a ser los tipos de amperaje, ¿no? Este marrón, ¿no?, este café, por ejemplo, es de los pocos que tiene punto decimal, ¿no?, 7.5 amperes que puede conducir a través de su estructura interna del fusible, ¿no? Estos están destinados generalmente al consumo de las radios, ¿no? Es el primer sistema de protección, ¿no? Entonces, estas características van a presentar, ¿no? Ustedes ya han debido experimentar que nunca es bueno reemplazar un fusible con otro de mayor amperaje, ¿no? Ya que está diseñado para poder reventar, ¿no?, para poder cortar su paso de corriente cuando exista cierto consumo, ¿no? Si se lo reemplaza por otro de mayor amperaje, se está procediendo a que el sistema empiece a recalentar, ¿no? Y si el sistema recalienta, lo más probable es de que exista un cortocircuito y posteriormente un incendio, ¿no? Entonces, dependiendo de los tipos de fusibles, van a ir cambiando esto, ¿no?, sus características. La pregunta número 8, ¿no? Indique las siguientes letras de identificación para los distintos elementos bajo la norma DIN, ¿no? Esta norma es la aplicada a todo el sector de Europa, ¿no? ¿Aplicadas a dónde? A las
lámparas, accesorios, ¿no? Fusibles, suministro de corriente y varios componentes que nos da pie, ¿no? Este tipo de codificación en base a letras me permite a mí, ¿no? Poder interpretar subsistemas, ¿no? Dentro de un diagrama eléctrico. Me va a permitir a mí poder evaluar estas características, ¿no? Por ejemplo, tenemos la letra E, ¿no? Todas estas letras van a venir expresadas en mayúsculas, ¿no? Lo cual a mí me va a permitir, por ejemplo, bombillas de todo tipo, ¿no? Puede ser en este caso eh, los focos normales, focos de cuña, podemos tener eh, sistemas de halógenos, rompenieblas y demás, ¿no? Que van a depender en base a la característica. Cuando hablamos de fusibles, ¿no? Está referido a la letra F, suministros de corriente, ¿no? En este caso puede ser orientado a la batería, al o a los alternadores, dependiendo de la unidad que se tenga, ¿no? Vamos a tener, en este caso, indicadores acústicos, ¿no? Podrían ser referidos a las bocinas, ¿no? A los parlantes, a la radio, a lámparas testigo, ¿no? ¿Qué es para nosotros una lámpara testigo o también llamado foco piloto, ¿no? Son las señales luminosas que se encuentran en el tablero y me indican de cualquier deficiencia que esté ocurriendo dentro de algún sistema, ¿no? Entonces, estas van a poder presentarse ya sea a través de parpadeo o estar prendidos constantemente, ¿no? Entonces, eso se tiene que evaluar. La letra K, orientadas a los relés de todo tipo, ¿no? En este caso van a estar generalizados y podrán ser orientados, ¿no? A pines de 4, de 5 o relés de 3 con ejecutores, ¿no? De tres patitas. Entonces, se debe de evaluar para dónde van a ser orientados. La letra L mayúscula, ¿no? Orientada a las bobinas de encendido. En este caso estamos hablando del sistema de chispa, ¿no? Va a depender mucho de la unidad, ¿no? En este caso puede ser un sistema, por ejemplo, convencional, ¿no? Que quiere decir que funcione con base a platino, un sistema de encendido, ¿no? De distribución de chispa con módulo electrónico, o si va a ser de los vehículos más modernos, sistemas de bobinas independientes, ¿no? Entonces van a estar representados por la letra E. La letra P mayúscula a los indicadores, ¿no? Pueden ser análogos y digitales, ¿no? Esto ya tendrían que ver el tipo de unidad a la cual está orientado. La letra R para resistencias, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, si se va a aplicar para parte del sistema de calefacción, ¿no? En este caso, como tenemos un selector que nos permite variar la velocidad del ventilador, se va a referir a eso, ¿no? Vamos a tener un resistor. Interruptores, ¿no? Representados por la letra S. En este caso pueden ser desde tipo de botón, pueden ser selector, o bien directamente desde la acción de la palanca, ¿no? En base a eso se van a referir, ¿no? La letra X, cuando hablamos de mazos, ¿no? Dentro de los cables, nos vamos a referir a todo el conjunto de cableados que pueden venir en este caso orientados, por ejemplo, para la parte del motor, ¿no? Pueden poner de ejemplo una unidad que venga con motor 6G74, un Mitsubishi, ¿no? O un tipo de vehículo más moderno, un Subaru, por ejemplo, un Subaru, ¿no? Cuando se necesita el mecánico hacer cualquier tipo de servicio, ¿no? En el cual haya que extraer el motor para no estar sacando el cableado totalmente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se vuelva un ramal bastante largo. Estos vienen con mazos, ¿no? Entonces, generalmente solo hay que desconectar 3 mazos que alimentan a todo el cableado del motor y este sale entero, ¿no? Junto con todos sus sensores y demás. En cambio, por ejemplo, si hablamos de la línea Toyota, solo tenemos un cable general, ¿no? Un cable largo que tiene esas características, ¿no? Componentes electromecánicos, ¿no? Vienen representados con la letra mayúscula Y, ¿no? En este caso pueden estar dirigidos a todo tipo de solenoides, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener los inyectores,
Podemos tener a los reguladores que funcionen en base a señales de la computadora, ¿no? Aparte del sistema de alimentación de un sistema electrónico, ¿no? La letra U mayúscula va a representar a elementos eléctricos de información al conductor. En este caso, están administrados por la subcomputadora SM, ¿no? La que se encarga de gestionar todo tipo de unidades, ¿no? Porque aquí nos da como ejemplo a las centralitas, ¿no? A los ordenadores de bordo, las subcomputadoras, a los instrumentos de pantalla, ¿no? En la mayoría de los vehículos viene una pantalla ahora al medio, ¿no? En la cual se puede seleccionar distinto tipo de información que queramos de que proporcionen, ¿no? Y también vamos a tener el famoso check engine, ¿no? El control de gestión que me avisa si es que existe alguna falla en un sistema que sea usando al computador, ¿no? La pregunta 9, ¿no? ¿Cuándo y por qué un automóvil utilizaría cables trenzados para transferencia de datos? Y también me está pidiendo que grafique una conexión para cable coaxial en el automóvil, ¿no? Habíamos indicado, ¿no? Que los cables, eh, sobre todo de transmisión de datos, vienen trenzados, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Que vienen entorcellados a una cierta distancia, ¿no? No se olviden que la propiedad de un conductor, en este caso, era de un cable, ¿no? De un filamento rodeado de un blindaje y una codificación en base a su color, ¿no? En cual me permitía a mí transmitir cierto tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, puede destinarse un cable, ¿no? Solamente para que lleve datos y su par para que reciba. O dependiendo del tipo de red que se posea dentro del vehículo, ¿no? Por ejemplo, si va a ser un sistema de bus de transferencia, ¿no? De bus de datos para, desde y hacia las computadoras, estos cables pueden transmitir, ¿no? Señales tanto de ida y de vuelta a través de un solo cable. Pero también pueden tener su imagen similar. ¿Qué quiere decir? Si este cable me está mandando señal digital y me está graficando un tipo de onda, lo va a hacer a una determinada velocidad, mientras que este otro va a graficar la misma onda, pero a un rango menor. Estos tipos de cables, ¿no? Están destinados para los sistemas de información a bordo del automóvil. Por ejemplo, podemos tener datos principales, ¿no? Que siempre va a solicitar la computadora. Van a ser los de las ruedas fónicas, ¿no? Las ruedas dentadas que se encuentran en los sistemas de propulsión. En este caso, si el vehículo es de tracción delantera, pueden estar en la salida de una junta, pueden estar dentro de un rodamiento y demás, ¿no? Entonces se van a caracterizar por este tipo de datos, ¿no? La computadora necesita saber de forma constante qué está ocurriendo con la velocidad del automóvil para poder determinar qué acciones va a ejecutar, ¿no? Necesita saber esa velocidad, ¿no? Por ejemplo, al saber la velocidad final que está saliendo en una rueda fónica, ¿no? En este caso de una junta, la debe de comparar con la salida del sensor de velocidad, ¿no? Entonces tiene que tener datos, ¿no? No se olviden que toda computadora va a trabajar en base a comparar, ¿no? Compara de forma constante si estos valores están dentro de su tabla, ¿no? Dentro de un rango preestablecido. Si no ocurriese esto, ¿no? Que no están trabajando dentro de ese rango, puede consultar a otra computadora e indicar, ¿no? Si va a variar de alguna forma. Y si realmente no puede solucionar o estos valores están totalmente desmarcados de sus valores de referencia, va a tener que informar, ¿no? al usuario a través de una luz piloto. En el caso que sea, por ejemplo, la luz de check, ¿no? Va a depender si la falla existe en la parte del motor. Si fuese de alguna parte del sistema de propulsión, ¿no? De la caja, de algún otro tipo de sensor, lo va a expresar a través del piloto, ¿no? En este caso puede ser de ABS
sistema ESP u otro que tenga características de ese nivel del automóvil, ¿no? Y un cable coaxial, ¿no? Se va a caracterizar por ser un filamento dentro de un blindaje y una malla protectora, ¿no? Que le va a permitir servir como elemento aislante de ruidos eléctricos, ¿no? No se olviden que los cables coaxiales permiten mandar señales de tipo analógico, ¿no? Por lo tanto, van a variar en su tipo de ondas y permiten un gran ancho de, de datos, ¿no? Por ejemplo, los que se utilizan para la conexión de televisión por cable, ¿no? A través de un solo cable y en base a sus ondas, tenemos una gran variedad de canales, ¿no? Entonces, dentro del automóvil, ese tipo de conexiones están destinadas a los sistemas de entretenimiento, ¿no? Pero no se olviden que ahora tenemos otras opciones de conexión, ¿no? Tanto para video y audio. Por ejemplo, podemos tener un sistema con conexión HDMI o con cables que me permitan transferencia óptica, ¿no? Va a depender mucho del tipo de vehículo del cual esté orientado, ¿no? Y la última pregunta era sobre los 5 tipos de luces esenciales en un vehículo que cumpla una norma europea, ¿no? En nuestro medio nosotros vamos a trabajar con la norma americana, ¿no? Al trabajar con la norma americana, vamos a tener luces, ¿no? La principal para nosotros va a ser la luz media baja alta, ¿no? En este caso de la norma europea tenemos luz corta, de cruce, ¿no? Este tipo de luces también se deben aplicar cuando se circula de día, ¿no? La luz larga de carretera, ¿no? O la alta que nosotros también llamamos, no solo sirve para iluminar, sino también para hacer cierto tipo de señas, ¿no? Tenemos también la luz antiniebla, o también nosotros lo conocemos como buscahuellas, ¿no? Dependiendo en qué posición del automóvil esté instalada, ¿no? En este caso va a haber en la parte anterior y en la parte posterior del automóvil. En los automóviles no es muy común encontrar en la parte posterior, ¿no? Es suficiente con la luz de retro. Pero en los camiones y buses sí va a existir, ¿no? Más que todo para permitir cierto tipo de maniobras, ¿no? La luz de posición para nosotros, también conocida como guiñadores, ¿no? La luz de marcha hacia atrás eh, se activa automáticamente a través de un bulbo, ¿no? Que se encuentra en la caja de velocidades y al seleccionar esta marcha cierra un contacto, ¿no? Cierra un circuito y permite que se enciendan las luces, ¿no? Muchas veces esta luz de marcha atrás viene complementada con un sistema de sirena, ¿no? Un parlantito que emite señales para atención, ¿no? Indicando de que el vehículo está retrocediendo y esa va a ser su función, ¿no? Todos estos tipos de luces me permiten, ¿no? Una correcta información, ¿no? Que estoy dando a otro tipo de vehículos en base a las maniobras que voy a realizar. Pues de esta manera hemos resuelto, ¿no? La tarea número 1.